Ahora, ya podemos establecer los conceptos más importantes de la métrica, ya que sabemos lo que es el vector unitario y la norma. Pues vamos a suponer geométricamente que aquí tengo un punto U y por acá tengo un punto V. Entonces sabemos que a este punto puede existir un vector U que le señala y a este otro punto puede existir un vector V que también le señala. Si yo quiero medir la distancia D que separa a U y V, pues mediante álgebra vectorial ustedes pueden incluir aquí al vector D de tal forma que la distancia entre el punto U y el punto V pues es la norma de este vector D. ¿Por qué? Porque es su magnitud. Eso es lo que estoy calculando. La norma no es otra cosa más que una distancia entre el vector nulo, el origen, y cualquier otro vector del espacio vectorial. Así es como también podemos definir la norma. Entonces, la distancia entre U y V, por álgebra vectorial, eh, podemos representarla como la norma del vector D. Ahora, los puntos U y V los podemos sustituir por los vectores que están apuntando hacia ellos. Es como lo que hacían en geometría analítica al momento de calcular el vector director de una recta, por ejemplo. Si tenían ya los puntos, pues podían calcular el vector director a través de la resta de ellos. Pues aquí es exactamente lo mismo. Por álgebra de vectores, pues resulta que el vector U que tenemos aquí es igual al vector D más el vector V. Pero el que me interesa es el vector D. Eso quiere decir que al despejar D, pues es lo mismo que U menos V. Bien, pues para calcular la distancia entre dos vectores, lo único que hacemos es la resta U menos V. Y aquí tenemos algo importante. No importa en qué sentido haga la resta, siempre me devuelve el mismo resultado. ¿Cuál es la razón? Recuerden que es lo que habíamos dicho respecto a las propiedades de la norma. Si yo tengo U menos V, que sería D, pues esta norma tiene que ser igual a la norma de V menos U, que sería el vector menos D. Por propiedades de norma, yo puedo tener la norma de menos 1 que multiplica a D, y entonces esto me queda como el valor absoluto de menos 1 por la norma del vector D. Y pues el valor absoluto de menos 1 es efectivamente 1. Entonces, tenemos que, no importa en qué sentido haga yo la resta, siempre me va a devolver la misma norma. Y la distancia entre dos vectores la calculo mediante la norma de la resta de vectores. Bien, vamos a calcular una distancia. En este caso vamos a utilizar un espacio vectorial de C2, parejas ordenadas de números complejos. Nos piden determinar cuál es la distancia entre los vectores m y n que pueden observar ahí. Y nos dan el producto interno entre vectores de C2. Bueno, ahí también tienen la nota de que esas barras son conjugados. Entonces, el producto interno que tengo aquí no es otra cosa más que el producto punto complejo. Este es el producto punto que ustedes conocieron en cálculo y geometría analítica, pero con números complejos. Entonces, también podemos hacer el producto punto o podemos definir el producto punto en números complejos. Bien, entonces vamos a calcular la distancia. Para ello necesito primero el vector D. El vector D pues es la resta de m menos n o n menos m, como ustedes gusten, les va a devolver el mismo resultado. Si hacemos entonces esta resta,
nos va a devolver que el vector distancia es 2 menos i menos 3i, nos quedaría 2 menos 4i. 3i menos 1 menos 2i, nos quedaría menos 1 más 5i. Y listo, ya tenemos la resta de este vector menos este vector. A este resultado le vamos a calcular su norma de acuerdo al producto punto complejo que tenemos aquí representado. Entonces calculemos la norma de este vector D. Primero tengo que el producto interno de 2 menos 4i menos 1 más 5i consigo mismo es igual, según la regla que tenemos aquí, me dice U1 por el conjugado de V1. Entonces debo multiplicar este por el conjugado de este. Nos quedaría 2 menos 4i por 2 más 4i. Más U2 por el conjugado de V2. Entonces debo multiplicar este por el conjugado de este. Menos 1 más 5i por menos 1 menos 5i. Bien, entonces vamos a calcular cuánto vale esta suma de productos de números complejos. Entonces, el resultado de esto es, como tengo el producto de binomios conjugados, pues entonces me va a quedar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Pero como i cuadrada es menos 1, por este menos me queda más. Y entonces este ya no está. Bien, entonces ya tengo el primer valor, que sería 20. Pues aplicamos lo mismo para el otro, más el cuadrado del primero, que es 1, menos el cuadrado del segundo, que es 25i cuadrada. Por el mismo proceso que acabamos de comentar, nos quedaría más 25. Entonces 21 más 25 pues es 26 y resulta que el producto interno de este vector consigo mismo es 46. Bien, pues ya tenemos entonces el resultado que estábamos buscando. La distancia entre los vectores m y n bajo este producto interno es la raíz de 46. Si ustedes se dan cuenta, pues es exactamente lo mismo que han hecho en geometría analítica para calcular distancias. Restan los elementos y le calculan su norma. O en el caso de geometría analítica, pues le calculan el módulo, que es exactamente lo mismo que la norma. Veamos ahora lo que es la métrica de la orientación. Si yo tengo un vector u aquí y le pongo la referencia con un vector v aquí, pues puedo calcular el ángulo que los separa. Bueno, esto mediante la aplicación de la ley del coseno, considerando que aquí se encuentra el vector d que comentamos hace un rato, entonces podemos calcular la expresión para obtener el ángulo entre dos vectores en un espacio vectorial. Bueno, el desarrollo de esta ley de aplicación de la ley del coseno se encuentra en la lectura correspondiente. No la voy a desarrollar aquí para no hacer más largo el vídeo. Bueno, entonces, cuando desarrollamos esa ley del coseno con estos tres vectores, obtendríamos que el coseno del ángulo entre los vectores es igual a el producto interno de los vectores involucrados sobre el producto de sus normas. Si ustedes se dan cuenta, es la expresión que conocemos de cálculo y geometría analítica para el ángulo entre vectores.
solo que aquí está generalizado a cualquier producto interno en cualquier espacio vectorial, lo cual hay que hacer una especificación. Forzosamente tiene que ser la parte real de U producto interno V. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en espacios vectoriales complejos, este producto interno puede pertenecer a los números complejos, porque es un escalar. Entonces hay que especificar que solamente vamos a tomar la parte real para calcular el coseno. La razón de dicha acción, además de que me puede dar números complejos, es esta. Si yo quiero calcular el coseno de un ángulo, entonces el resultado me va a dar valores entre 1 y -1. Imaginemos que el producto interno entre un vector u y un vector v en un espacio vectorial nos da i. La unidad imaginaria i. ¿En qué lugar de ese intervalo está i? No es posible que busquemos al número i sobre la recta de los números reales entre -1 y 1, que son los valores que puede tomar el coseno de cualquier ángulo. Entonces, por eso es que se descarta la parte imaginaria y nos quedamos con la parte real cuando estamos calculando el ángulo entre vectores complejos. Bien, vamos a ver como ejemplo de ángulo entre vectores. Un primer ejemplo, vamos a ver dos, uno con complejos y este con números reales, en el cual nos dan los vectores u y v y nos piden obtener el ángulo entre estos dos vectores bajo el producto interno que tenemos ahí abajo. Entonces vamos a utilizar esta regla de producto interno para poder obtener el ángulo. Bien, vamos a calcular cada una de las partes del ángulo entre vectores. Lo que se recomienda hacer primero es el producto interno entre u y v, porque si nos devuelve 0, entonces ya no tenemos que calcular las normas. El producto interno entre u y v me dice que es el vector u transpuesto por la matriz por el vector v. Bien, entonces hagamos los productos. El primer producto me quedaría 2 por 1 más 1 por -1, me quedaría 1. El segundo producto me quedaría 2 por -1 es 2, más 2 por 1 es 2, entonces me quedaría 0 por el vector 1, 1. Entonces este producto al final me devuelve 1. Bien, ya tengo entonces la primera parte del cálculo del ángulo. Vamos a determinar las normas. Entonces, calculemos primero la norma del vector u. Y la norma del vector u sería u producto interno u, que es el vector 2, 1 transpuesto por la matriz 1, menos 1, menos 1, 2, por el mismo vector 2, 1. Bien, este resultado entonces me devolvería 1, 0, que es el producto de 2, 1 por la matriz, que multiplica a 2, 1. Este resultado es entonces 2. El producto interno de u con u es 2. Eso quiere decir que la norma del vector u es raíz de 2. Bien, ahora para el vector v. Producto interno de v con v
es igual. En este caso, va a ser el vector v el que vamos a multiplicar por sí mismo bajo el producto interno. Entonces me quedaría el vector v que está en la primera posición transpuesto 1, 1 por la matriz 1, menos 1, menos 1, 2 por el vector v que está en la segunda posición, que es 1, 1. Bien, el producto me quedaría 1 por 1, 1. Menos 1, 0. Menos 1 más 2, 1. Que multiplica a 1, 1. Y entonces este resultado es 1. Por lo tanto, aquí ustedes pueden observar que la norma del vector v es 1, es decir, para este producto interno, el vector v es unitario. Bien, recordando entonces la expresión del ángulo, el coseno del ángulo entre u y v es el producto interno de u con v sobre la norma de u por la norma de v. Aquí no le pongo la parte real porque estamos trabajando en un espacio vectorial real, que es R2. Entonces, el valor del producto interno entre u y v es 1 sobre la norma de v, que es 1 por la norma de u, que es raíz de 2. Entonces me queda que el coseno del ángulo es 1 sobre raíz de 2, de tal forma que bajo este producto interno, el ángulo que forman los vectores u y v es 45 grados. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que se hace con el producto punto para calcular el ángulo. La diferencia es que en lugar de aplicar como tal el producto punto, estoy aplicando otro producto interno. Bien, vamos a calcular el ángulo entre estos polinomios u y v bajo este producto interno que tenemos aquí, que es el producto de los polinomios evaluados en 0, considerando al segundo conjugado, más el producto de los polinomios evaluados en 1, considerando al segundo conjugado. Entonces, este y este, nuevamente, son conjugados. Bien, entonces, pues calculemos el producto interno entre u y v para verificar si nos devuelve o no nos devuelve 0. En el caso de que nos dé 0, la parte real, que como son complejos solo vamos a tomar en cuenta la parte real, pues ya no tendríamos que calcular las normas de cada uno de ellos. Entonces, calculando el producto interno de 3ix más 2 con ix menos 4y. Me dice la primera parte, tomas los polinomios, los evalúas en 0 y el segundo lo conjugas. Entonces, el primer polinomio evaluado en 0 es 2. El segundo polinomio evaluado en 0 es menos 4i. A este le vamos a tener que sacar su conjugado. Entonces, la segunda parte es los polinomios evaluados en 1, el segundo conjugado. Entonces, este polinomio evaluado en 1 me quedaría 2 más 3i. Por este polinomio evaluado en 1 me quedaría menos 3i. Y a este lo vamos a conjugar. Bien, entonces, el conjugado de menos 4i es 4i por 2, 8i. El conjugado de menos 3i es 3i. Por 2 es 6i. Por 3i es menos 9. Eso quiere decir que el resultado de este producto interno es menos 9 más 14i. Bien,
Vamos entonces por las normas. Bien, calculemos entonces las normas de los vectores. La norma del vector u sería u producto interno consigo mismo, y tenemos al polinomio evaluado en 0, 2, por el mismo polinomio evaluado en 0 es 2, y a este le calculamos su conjugado. Nos va a quedar igual, solamente lo voy a dejar denotado. Más el polinomio u evaluado en 1, que es 2 más 3i, por el mismo polinomio evaluado en 1, pero en este caso conjugado. Entonces nos quedaría 4 más el conjugado de 2 más 3i es 2 menos 3i, y tenemos nuevamente el producto de binomios conjugados. Entonces me quedaría cuadrado del primero, 4, menos cuadrado del segundo, que sería menos 9, entonces quedaría más 9. El resultado de este producto interno es entonces 17. Vamos a por la norma del vector v. Entonces, a v lo evaluamos en 0. Nos queda menos 4i. Lo multiplicamos por el vector v evaluado en 0, que es menos 4i, y le sacamos su conjugado. Más el vector evaluado en 1, el polinomio v evaluado en 1, nos queda menos 3i. Lo multiplicamos por el mismo evaluado en 1, que es menos 3i, y le sacamos su conjugado. Bien, ¿cuál es el resultado? El conjugado de menos 4i es 4i. Por menos 4i nos va a devolver 16. Más el conjugado de menos 3i es 3i. Por menos 3i nos va a devolver 9. Entonces este resultado es 25. Bien, pues ya tenemos entonces los productos internos de u consigo mismo, v consigo mismo, producto interno de u con v. Vamos entonces a calcular el ángulo entre vectores. Bien, ya tenemos entonces aquí los datos. Producto interno de u con v nos dio menos 9 más 14i. La norma de u es raíz de 17 porque el producto interno de u consigo mismo es 17. Y la norma de v es 5, pues el producto interno de v consigo mismo es 25. Entonces, el coseno del ángulo es igual a la parte real de menos 9 más 14i sobre la norma de v, que es 5, la norma de u, que es raíz de 17. Entonces, si nos quedamos únicamente con la parte real, tenemos que el coseno del ángulo es 9 sobre 5 raíz de 17. Si utilizan su calculadora para obtener el ángulo, entonces obtendrían que el ángulo entre estos dos vectores es de 115.88 grados. Y entonces ya hemos calculado el ángulo entre dos vectores en un espacio vectorial complejo. Bien, para finalizar este video, lo que quiero hacer es hacer un símil con lo que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica en la parte de álgebra vectorial. Entonces, hemos visto que el producto interno nos ayuda a calcular normas. La norma de un vector pues es la raíz del vector producto interno consigo mismo. Podemos obtener vectores unitarios, que es 1 entre la norma multiplicado por el vector. Podemos obtener ángulo, que en este caso es el coseno del ángulo, es el producto interno de un vector, u con un vector v, entre el producto de sus normas.
Bien, en términos de cálculo y geometría analítica, ustedes aprendieron que el módulo de un vector es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y todo eso le calculan la raíz. Bien, si definimos al producto interno como el producto punto, pues obtenemos que el módulo es igual a la norma. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta la raíz del vector x, y, z punto el mismo vector x, y, z. Entonces son exactamente iguales. Si yo calculo el vector unitario, pues es 1 entre el módulo del vector por el vector original. Y si calculamos el coseno del ángulo entre vectores, pues es u.v entre módulo de u, módulo de v. Entonces se dan cuenta que lo que estamos viendo en producto interno es exactamente lo mismo que ustedes ya vieron en cálculo y geometría analítica. La diferencia es que lo estamos extendiendo a espacios vectoriales complejos, espacios vectoriales polinómicos, matriciales, incluso funciones. Ahora, los productos internos son importantes en otros espacios. Les voy a dar el ejemplo del espacio de funciones. El producto interno que se define ahí es la integral, y eso nos va a ayudar a definir lo que se llaman los coeficientes de la serie de Fourier, que es la representación de cualquier función mediante combinaciones lineales de senos, cosenos y la constante unitaria. La parte de métrica termina aquí. A partir de la siguiente videolectura vamos a comenzar con la parte fuerte de este tema, que es la de ortogonalidad.